Buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy la influenza H1N1 en pediatría. Veamos primero qué es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los tres tipos de virus de la influenza que se conocen como virus de tipo A, B y C. El tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie, o sea, los antígenos de hemaglutinina, la H, y neuraminidasa, la N, de la cual depende su capacidad para provocar formas graves del padecimiento. Es una infección de gran importancia desde el punto de vista sanitario por su elevada morbimortalidad y mortalidad, ya que es causa de múltiples visitas médicas, de neumonías y otras sobreinfecciones bacterianas, de hospitalizaciones y también de muertes. Aunque la gripe se da sobre todo en niños pequeños y adultos jóvenes, el mayor número de hospitalizaciones se da en menores de 1 año y en mayores de 65 años. El nombre, el virus de la influenza, los tipos, tenemos entonces tipo A, tipo B o C. El tipo A pues, puede presentarse en hasta 144 combinaciones, desde H1N1 hasta H16N9, ya que se han detectado 16 hemaglutininas H y 9 neuraminidasa. Desde el punto de vista entonces de la salud pública, el de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la capacidad de infectar a humanos y algunas especies de animales, tales como las aves, los cerdos, los tigres, entre otros. El cuadro actual está relacionado a este virus identificado como influenza A H1N1. Durante las epidemias de gripe, del 10 al 40% de los niños sanos se infectan y el 1% son hospitalizados. Muchas veces el diagnóstico de gripe en el niño pequeño se confunde con la infección por el virus respiratorio sincitial. El control de la gripe es extremadamente importante debido a las altas tasas de infección, debido también a la carga económica que supone y la mortalidad significativa que se produce en los grupos de riesgo, sobre todo en los niños menores de 1 año y en las personas mayores de 65 años. Es importante ver entonces en esta influenza H1N1 que es causada pues, por alguno de los tres tipos de virus de la influenza tipo A y el serotipo H1N1. Este virus se aisló en el año de 1933. Se trata de un virus RNA que pertenece a la familia de los ortomixovirus. Hay tres tipos de virus, como dije, A, B y C, y el virus A da lugar a formas epidémicas y en ocasiones pandémicas, como ocurrió en el año 2009. El virus B origina las formas esporádicas y pequeñas epidemias, y el virus C tiene menor importancia epidemiológica y suele dar lugar a infecciones inaparentes. Ahora veamos cuáles son las características. Aquí vemos en la estructura del virus de la gripe, del H1N1. El virus tiene un diámetro de 80 a 120 nanómetros y presenta tres tipos de antígenos. La nucleoproteína antígeno S, tipo específica y estable, idéntica en todas las cepas del mismo tipo, pero diferente entre los virus A, B y C. La hemaglutinina, el antígeno H, de la que existen tres variantes, H1, H2 y H3, subtipo específica. La neuraminidasa, antígeno N, que es un subtipo específico. El antígeno S permite diferenciar los virus de la gripe en A, B y C. Por una parte, los antígenos N y H permiten la subdivisión en subtipos y cepas en los virus A y B, no existiendo la subdivisión en los virus C. Entonces tenemos ahí está el virus de la influenza, tenemos el tipo A, vemos que es un virus RNA, y ahí está la neuraminidasa, que es la N, y la hemaglutinina, que es la H.
Las H y las N son glicoproteínas de superficie que forman una protrusión desde la doble capa fosfolipídica que cubre el núcleo viral y son la clave del mecanismo de infección del virus. La estructura antigénica de estas glicoproteínas provoca una respuesta del sistema inmunitario del huésped con la producción de anticuerpos específicos en respuesta a una infección o a la vacunación. La H es necesaria para que el virus ataque a la célula huésped. La hemaglutinina, que es la H, de estas depende su capacidad para provocar formas graves del padecimiento. Y la N está involucrada en la penetración y en la liberación del virus en la célula infectada. El virus A se subclasifica en base a 3 subtipos H, el H1, H2, H3 y 2 subtipos N, N1 y N2. Los anticuerpos específicos contra estos distintos antígenos son los que determinan la inmunidad frente a cada uno de los subtipos. Los anticuerpos anti-H neutralizan la infectividad del virus y los anticuerpos anti-N modifican la gravedad de la gripe. Además también tiene mutaciones, tiene una gran capacidad de mutación de las glicoproteínas, siendo la responsable de la variabilidad antigénica de los virus gripales, especialmente en el caso de las cepas gripales tipo A. Ocurren cada 2 a 5 años. Cada nueva cepa causa epidemias más o menos grandes en las que más del 20% de la población puede resultar afectada, ya que el patrimonio de anticuerpos preexistentes es relativamente válido. Los cambios antigénicos mayores o mutaciones Chick solo se producen en el virus A y dan lugar a distintos subtipos H y N, originando pues un número virus gripal frente a la cual la población no está protegida. Se producen cada 11 años. Esto ocurre cuando el virus de la gripe de los pájaros o del cerdo interaccionan con las cepas humanas o desarrollan la capacidad de infectar directamente a los humanos. Entonces aquí vemos nosotros la gripe aviaria, la gripe humana, la gripe porcina. El cerdo puede recombinar los 3 virus y producir una nueva cepa. Entonces viene la transmisión del cerdo al hombre por vía aérea o por comer carne de cerdo cocida. Cuando uno come carne de cerdo cocida no presenta ningún riesgo. Esta transmisión es por vía aérea. Puede ser de hombre a hombre por vía respiratoria y que van a producir síntomas pues, fiebre de más de 38 grados, una tos intensa, estornudos, dificultades respiratorias, pérdida de apetito. Veamos cuál es el ciclo del virus. El virus gripal se implanta y se replica en las células epiteliales de las vías aéreas superiores, así como en otras del tracto respiratorio, células alveolares, glándulas mucosas y en los macrófagos, siguiendo un ciclo. ¿Cómo es las características de esta influenza? La transmisión es de persona a persona. El medio de contagio, pues el contacto con gotitas de saliva, bien sea al toser o al estornudar, o con superficies y materiales contaminados, incluyendo las manos y los juguetes. El virus de la gripe se disemina a través de partículas de aerosoles, pero también de forma directa a través de secreciones respiratorias. Un individuo infectado puede diseminar la infección a múltiples personas. El periodo de incubación de la gripe es de 1 a 4 días, seguidos de una rápida aparición de los síntomas y una persona tiene capacidad de infectar desde un día antes hasta 5 días después del comienzo de estos últimos. Los niños y las personas inmunodeprimidas diseminan el virus de la gripe durante más largos periodos de tiempo. Por ejemplo, los niños pueden ser contagiados más de 6 días antes del inicio de la infección, lo que incrementa fuertemente la transmisibilidad de la misma. Entre los signos y síntomas tenemos fiebre mayor de 38 grados, tos, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, rinorrea, ardor y dolor en la garganta y malestar general. Y puede presentar también diarreas, puede presentar náuseas y puede presentar vómitos también el paciente. Entonces, ahí vemos nosotros los síntomas.
Las hospitalizaciones y las defunciones se dan principalmente en grupos de alto riesgo, niños menores de 2 años, personas mayores de 65 y personas enfermos crónicos. Aquí vemos entonces en esta diapositiva el modo de transmisión, la inhalación de gotículas, contacto directo, también contacto indirecto a través de fómites con autoinoculación. Hay que tener mucho cuidado con los juguetes, por ejemplo, de los niños, las superficies que han tocado. Ya vimos el periodo de incubación de 1 a 5 días, promedio 2 días, transmisibilidad 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, hasta 4 a 5 días de la enfermedad. Este periodo de transmisibilidad puede ser más largo en niños pequeños e inmunocomprometidos y no existe estado de portador. En cuanto a la susceptibilidad y resistencia, es universal y tipo específica. La infección confiere inmunidad específica con duración e intensidad dependiendo del grado de desviación antigénica y del número de infecciones previas. Vemos aquí entonces puede ser una fiebre de inicio brusco, de mayor o igual a 38 grados, tos, dolor de garganta, mialgias, dolores musculares, postración, cefalea o malestar general. Entonces puede producir un síndrome febril respiratorio agudo grave o infección respiratoria aguda grave. En personas de más de 5 años, de fiebre de inicio brusco, tos o dolor de garganta, disnea, dificultad para respirar y necesidad de hospitalización. Niños menores de 5 años, cualquier niño menor de 5 años en el que se sospecha clínicamente la presencia de neumonía grave o enfermedad muy grave y requiera de hospitalización. Es importante conocer cuando llamamos nosotros un caso confirmado de influenza. Es una persona con un cuadro febril respiratorio agudo confirmado por laboratorio como positivo para el virus de influenza AH1N1. Cuando se aísla pues el virus de influenza en el hisopado nasal o faringio o en el aspirado bronquial o en la detección del antígeno viral por inmunofluorescencia indirecta. Cuando hablamos de un caso sospechoso es una persona con un cuadro febril respiratorio agudo que inicia dentro de los 7 días de un contacto cercano con una persona o con un caso confirmado, o que tiene 7 días de haber viajado a un lugar o un país donde hay más de un caso confirmado de influenza A tipo H1N1, o que reside en una comunidad donde hay uno o más casos confirmados. Y caso probable es una persona con una enfermedad respiratoria aguda y una prueba confirmada de laboratorio positiva al virus de la influenza A. Y el periodo de incubación pues, del virus en humanos es de 1 a 7 días. Siempre todo caso sospechoso, probable o confirmado debe ser registrado y debe ser notificado al centro de salud más cercano. Bien, entonces aquí tenemos que para el diagnóstico, ahí tenemos las pruebas que se realizan, la inmunofluorescencia, la inhibición de la hemaglutinación, el cultivo y tipificación y la PCR a través del hisopado nasal o faringio o aspirado nasofaringio. Entonces, la inmunofluorescencia indirecta la muestra un hisopado nasal y faringio. Las características dentro de 72 horas de inicio de los síntomas se hace esta prueba, transporte a 4 grados centígrados por 24 horas y el resultado está en 3 días. La inhibición de la hemaglutinación para ver la influencia A y B en suero de la fase aguda y convaleciente, tiene una cadena de frío y en 7 días está el resultado. El cultivo y tipificación para ver si es adenovirus, virus sincitial respiratorio, virus para influenza y virus influenza, a través del hisopado nasal y faringio o aspirado nasofaringio. Este se toma la muestra dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas. Necesita congelación a menos 70 grados centígrados y la respuesta está en 15 días, el cultivo. Y el PCR, para ver el virus respiratorio, influenza A y B, a través de la muestra en hisopado nasal y faringio o aspirado nasofaringio,
Se toma la muestra dentro de las 72 horas iniciados los síntomas, necesita congelación a menos 70 grados centígrados y este de aquí está todavía en implementación en el laboratorio. Entre el manejo generalmente es sintomático, reposo en casa y aislamiento. La prevención, evitar contactos con personas enfermas, el lavado de manos es importante y otras medidas básicas de higiene. En el momento pues hay una vacuna para aplicarse para la prevención y tenemos las recomendaciones que hay que notificar inmediatamente cuando veamos un caso y hay que seguir protocolos. En cuanto a la prevención de contactos, debemos siempre ver primero los grupos poblacionales de alto riesgo. Tenemos que los grupos de alto riesgo, aquellos que tienen una enfermedad crónica o debilitante en cualquier edad, o sea, una cardiopatía, enfermedad respiratoria crónica, diabetes mellitus, cáncer, condiciones con depresión inmunológica, VIH-Sida y otras, y también la insuficiencia renal. También el embarazo, en cuanto a la exposición laboral, todo el personal de salud debe ser vacunado también y personas que viajan a áreas afectadas. Hay que hacer la prevención de los contactos, la posexposición quimioprofilaxis, 75 miligramos una vez al día por 7 días. Durante una epidemia en una comunidad, 75 miligramos una vez al día hasta por 6 semanas con el oseltamivir. El oseltamivir pues, es un inhibidor de las neuromidasa de administración oral. Debe iniciarse dentro de las 48 horas de iniciada la sintomatología, indicado en la enfermedad aguda sin complicaciones y utilizar en pacientes mayores de 1 año. Entonces, en adultos, 75 miligramos 2 veces al día durante 5 días. En niños, administrar según el peso corporal. Niños de 15 kilos, 30 miligramos, 16 a 23 kilos, 45 miligramos, de 24 a 40 kilos, 60 miligramos y más de 40 kilos, 75 miligramos. Dosis administrada 2 veces al día durante 5 días. Esta es la dosis. Y acá tenemos pues para la prevención de contactos, cómo se da. Posexposición, 75 miligramos una vez al día por 7 días. Y en una comunidad, durante una epidemia, 75 miligramos una vez al día hasta por 6 semanas. Ahí tenemos la estructura del virus que ya vimos. Es importante pues hacer pues las acciones básicas en unidades de atención médica, hacer una escala de triaje, por ejemplo, un usuario sano, sin síntomas respiratorios, con medidas de bioseguridad, a un niño con sintomatología respiratoria, pues dar tratamiento sintomático, medidas de bioseguridad y seguimiento. Usuario que acude con sintomatología sugiriendo influenza sin complicaciones respiratorias ni enfermedades crónicas agregadas. Se hace aislamiento respiratorio, el tratamiento sintomático, que tenga un cuadro clínico de influenza sin complicaciones pulmonares y enfermedades crónicas controladas, lo envía al centro de atención y aislamiento, se da tratamiento sintomático y se usa el antiviral, el oseltamivir. Como sabemos, el triaje es un método de clasificación inicial de pacientes para establecer la prioridad con la que requieren ser atendidos los usuarios. Y es importante conocer los signos de alarma. En los niños, entre los signos de alarma, fiebre alta, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, de 2 a 11 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto, de 1 a 5 años, mayor a 40 respiraciones por minuto. Eso es un signo de alarma. El niño que rechaza la vía oral, niño con irritabilidad o convulsiones y trastornos del estado de conciencia. Tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial, como en cualquier abordaje clínico, en el caso de las infecciones respiratorias agudas graves,
inusitada, imprevista, deberían ser consideradas diversas posibilidades diagnósticas que conduzcan a una conducta terapéutica adecuada. Para este diagnóstico diferencial, algunas patologías a tener en cuenta serán ciertas virosis asociadas con infección respiratoria, como son el rinovirus, coronavirus, parainfluenza, influenza, adenovirus o el virus sincitial respiratorio. Otras virosis tenemos las mononucleosis infecciosas, antivirus, el dengue y el citomegalovirus. Tenemos leptospirosis, la fiebre tifoidea, la tuberculosis. Neumonías atípicas como causadas por Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidia, la Coxiella burnetii y la fiebre Q de Legionella. Y una endocarditis bacteriana subaguda. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esas patologías. Entonces llega el paciente, tenemos que ver nosotros el tipo de paciente en la sala de triaje y de acuerdo a eso vamos a hacer, según el manejo de pacientes va a ser según el nivel de atención. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente, determinar la categoría a la cual se va a asignar en la sala de triaje. Si está sano, sin sintomatología respiratoria, pues a su domicilio. Si tiene una sintomatología respiratoria no compatible con influenza, al domicilio. Un caso probable de influencia por definición operacional de caso sin enfermedad crónica agregada, aislamiento estricto al domicilio, se da tratamiento sintomático y control de infecciones y se puede dar oseltamivir y hacer seguimiento. Un caso probable, por ejemplo, de influenza, como ya hablamos, con enfermedad crónica, controlada, sin complicaciones pulmonares, puede ir a la unidad médica hospitalaria con un aislamiento respiratorio, se da un tratamiento sintomático y oseltamivir. Un caso probable de influenza por definición operacional de caso con una enfermedad crónica descompensada o complicaciones pulmonares, pues ya se lo deriva a la unidad médica hospitalaria de tercer nivel con un aislamiento respiratorio. Se da oseltamivir y compensación de la enfermedad crónica y también de las complicaciones. Entonces, toda persona que ha estado en contacto directo a una distancia de menos de 6 pies, o sea, más o menos 2 metros, con un caso confirmado de influenza H1N1, deberá recibir el tratamiento antiviral profiláctico con el oseltamivir. Se procede a realizar la evaluación de acuerdo al triaje para determinar el procedimiento a seguir. ¿Qué vamos a determinar? La gravedad del paciente, tenemos que ver los signos y síntomas de alarma, qué enfermedad de base hay agregada para decidir a dónde internar, si va a domicilio, si va a un centro de aislamiento respiratorio o a una unidad de cuidados intensivos. Pacientes graves y con enfermedad de base descontrolada deben ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos con aislamiento respiratorio. Los pacientes no graves o con enfermedad de base controlada serán ingresados en una sala con aislamiento respiratorio. Siempre hay que realizar la toma de muestra para determinar virus H1N1. Si el resultado a virus es negativo, tratar enfermedad de base y evaluar el egreso. Si el resultado a H1N1 es positivo, el paciente debe seguir en aislamiento, en observación y tratamiento con el oseltamivir. El personal de salud deberá determinar el nivel de atención correspondiente, dependiendo de la condición clínica del paciente. En caso de requerir referimiento, debe hacerlo previa estabilización del paciente y bajo cumplimiento estricto de los protocolos de traslado. El paciente se va a dar de alta cuando tenga 24 horas asintomático y su estado general sea bueno. A todo caso confirmado, se le debe iniciar esquema de tratamiento lo más pronto posible. En cuanto a la toma de muestra de exudado nasofaringio se hará con un hisopo de polietileno o dacrón a todo paciente que cumpla con la definición de caso y criterios para la toma de muestra y ya se debe refrigerar a 4 grados centígrados, para lo cual debe avisar al servicio de epidemiología del establecimiento correspondiente
de conformidad con el protocolo que tenga el laboratorio. En caso de muerte, tomar muestra de tejido pulmonar. Es importante ver los protocolos también de laboratorio. Entonces tenemos nosotros que hay que dar el tratamiento con antiviral, sobre todo el manejo farmacológico se hace en caso de casos probables o confirmados de influenza. En cuanto a las medidas de precaución que debemos cumplir para el personal de salud, es importante. Lavado de manos con agua y jabón, un gel alcohol antes y después del contacto con pacientes, las superficies posiblemente contaminadas y después del uso de guantes debes usar alcohol gel o lavarse las manos. Al atender a un paciente con influenza, utilizar las barreras de protección, las que estén disponibles, consistentes, lentes, mascarilla específica, guantes y bata para la atención de pacientes con influenza. Aislar individualmente al paciente cuando esto no sea posible, reunir a varios pacientes con el mismo diagnóstico en la misma área. Utilizar barreras de protección las que estén disponibles para evitar contacto con fluidos corporales o con objetos contaminados. Agregar una bata no estéril y de preferencia impermeable en procedimientos que puedan generar salpicaduras o derrames. Mantener una bata de uso exclusivo en el interior del cuarto en el que se encuentre él o los pacientes aislados. Limpiar con agua y jabón el área de aislamiento, la sala del quirófano o la de necropsia. Posteriormente utilizar agua con hipoclorito de sodio al 0.5%. Utilizar mascarilla N95 cuando se encuentra a menos de 6 pies de distancia del paciente. Evitar al máximo el traslado del paciente a otras áreas del servicio. Mantener todas las recomendaciones de manejo de materiales médicos contaminados. En cuanto al personal de salud embarazada, las embarazadas que puedan estar en contacto directo con pacientes confirmados, probables o sospechosos de infección por virus de influenza H1N1, por ejemplo, las enfermeras, una médica, terapista respiratoria, debe considerarse reasignar actividades de bajo riesgo. Para contacto con pacientes, lavado de manos con agua y jabón o antisepsia con gel alcohol al entrar y salir del cuarto, utilizar guantes al entrar al cuarto y durante el contacto con el paciente, portar una bata de uso exclusivo en el interior del cuarto en el que se aísla el paciente, utilizar mascarillas rígidas de preferencia, si no se dispone del recurso, utilizar una mascarilla o paños para cubrir nariz y boca y evitar visitas y contactos innecesarios. En cuanto a las acciones de prevención para toda la población, hay que cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, utilizar el ángulo interno del codo, lavarse las manos con agua y jabón después de toser o estornudar, evitar asistir a lugares concurridos, procurar recuperarse en casa, evitar saludar de mano, de beso cuando esté enfermo, evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente, utilizar un pañuelo o algo desechable en una bolsa de plástico cerrada, no compartir vasos, platos, cubiertos, ni alimentos ni bebidas. Evitar la automedicación y siempre acudir al servicio de salud más cercano en caso de presentar algún síntoma de gripe. Entonces es importante seguir todo el protocolo para evitar pues, ser contagiado o contagiar. Tanto son los mismos protocolos que se usan para ahora, pues tenemos la nueva infección del COVID-19, que es importante pues evitar los contagios. Entonces, en el algoritmo de diagnóstico en laboratorio del virus influenza H1N1, que es muy importante para ustedes, sobre todo que son estudiantes de laboratorio, el caso sospechoso, probable, infección por virus de influenza H1N1, tenemos que realizar la toma de muestra inmediata, antes de las 72 horas, para la búsqueda del agente. La búsqueda del agente se realiza en muestras de secreciones respiratorias, son de elección debido a la mayor concentración del virus que se presenta ahí. Puede ser un aspirado nasofaringeo, un lavado nasal en adultos o un hisopado nasofaringeo. Y las muestras deben ser enviadas al centro de acopio de laboratorio. El laboratorio nacional, en este caso el INSPI,
Ahí procesan o remiten las muestras al laboratorio de referencia nacional. La muestra ideal va a depender de la técnica a utilizar para la toma. Se requiere un hisopo estéril con una punta sintética, que puede ser de dacrón o poliéster, y el mango de plástico. En cuanto existe una mayor concentración viral en los primeros 3 días de la enfermedad, hablando del H1N1, por lo que se recomienda obtener la muestra en este periodo y trasladarla al laboratorio en corto tiempo en un medio de transporte viral estéril, adecuadamente etiquetado y a 4 grados centígrados, y almacenar en un freezer. Las muestras se procesan por el método de la inmunofluorescencia, IFI y RT-PCR. Si el resultado es positivo, el virus de la influenza tipo A H1N1, la muestra será enviada inclusive para su tipificación y caracterización por el Laboratorio Nacional. Si es negativa, captura e impresión de resultados e informe a la autoridad correspondiente. Si es positiva, se hace la notificación inmediata a epidemiología. Es importante entonces conocer el tipo de influenza, saber en qué momento está y poder tomar la muestra y enviar al laboratorio para identificar el virus, hacer el diagnóstico y dar el tratamiento también dependiendo de la severidad del cuadro. Muchas gracias.